¿Sabías que vivimos en la región con el mayor número de violencias contra defensores y defensoras? Un informe de la organización Frontline Defenders indicó que durante el 2022, la mitad de asesinatos hacia defensoras y defensores fueron contra personas involucradas en la defensa de la tierra y el ambiente. Es frente a estos contextos que a nivel regional se ha encontrado la necesidad de impulsar un instrumento para la protección de las personas defensoras y defensores ambientales. Hablamos del Acuerdo de Escazú. Y hoy en Ecotopía queremos dialogar sobre este acuerdo y el plan de acción que recientemente se aprobó. Y para ello, pues nos acompaña en esta oportunidad y tengo el placer de darle la más cordial bienvenida a César Artiga. Él es parte del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú y ha estado pues también presente en estos diálogos de la COP3 del Acuerdo de Escazú. César, bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenos días. Gracias por la invitación a Ecotopía. Es un gusto compartir con ustedes y con su audiencia sobre este importante tema y espero responder a todas las inquietudes que tengan al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, y gracias a ustedes, amigos y amigas, por siempre estar en sintonía de Ecotopía, este espacio de conciencia ambiental que se transmite a través de las radios comunitarias asociadas a ARPAS y, por supuesto, en todas las plataformas digitales. Bueno, vamos a empezar hablando, César, sobre cuáles son los aspectos claves para entender el Acuerdo de Escazú y por qué se vuelve urgente que se adopte en países como el nuestro. Sí, es importante que toda la región, América Latina y el Caribe en su conjunto, avancen en democracia y en gobernanza ambiental, que es la oportunidad que nos brinda el Acuerdo de Escazú. Lamentablemente, El Salvador aún no se ha convertido en un estado parte. Recordemos que en el año 2020, en una conferencia de prensa nacional, el ciudadano presidente de El Salvador anunció que no iba a firmar el Acuerdo de Escazú porque en ese momento él argumentaba que había un par de aspectos con los que no estaba de acuerdo, que a esta fecha todavía no sabemos cuáles son, ¿verdad? Una característica muy marcada en esta administración de gobierno de la falta de transparencia y la falta de acceso a información en temas, en general, en todos los temas que tienen que ver con la cosa pública, pero que en el tema ambiental son mucho más alarmantes. ¿Por qué es importante? Bueno, el Acuerdo de Escazú lo que busca es dar fiel cumplimiento a lo que está establecido en el principio 10 de la Declaración de Río, esta declaración que se firmó en 1992, en todo eso que quienes andamos en el medio ambiental, pues sabemos que es la cumbre de la Tierra. Y es esta declaración y esta cumbre grande que se dio en Río de Janeiro, en Brasil, en 1992, que ha dado origen a una serie de convenciones y declaraciones que luego se han ido convirtiendo en marcos de referencia para el tema ambiental en todo el mundo, ¿verdad? Y que en el caso de América Latina y el Caribe, pues ha dado como un fruto muy específico el tema del Acuerdo de Escazú, que tiene en su núcleo, digamos, en su corazón, tiene 4 pilares fundamentales, que es el acceso a la información en materia ambiental, la participación pública en temas ambientales, el acceso a la justicia ambiental, y el cuarto pilar importante, que lo convierte en un instrumento único en todo el mundo, que es el de protección a las personas defensoras ambientales, ¿verdad? Que es el único instrumento de derechos humanos en todo el mundo que establece disposiciones vinculantes para que los estados no solo protejan a las personas que están en primera línea defendiendo el medio ambiente, el agua y la tierra, sino que también obliga a que se generen condiciones, un entorno propicio y seguro para que puedan realizar su labor. Así que eso creería yo que es el principal fundamento por el cual El Salvador debería de convertirse en estado parte, que a la fecha ya van 16 países que se han sumado al acuerdo,
de los 33 de América Latina y el Caribe, y El Salvador pues está ahí en esa lista nada amigable de países que no honraron su compromiso de convertirse en parte y que aún tiene la oportunidad de hacerlo. En el marco de estos esfuerzos regionales es que también se realiza la COP sobre el Acuerdo de Escazú, César. Se ha llevado a cabo recientemente la número 3. Antes de pasar a conocer sobre cuáles son los elementos claves del plan de acción, me gustaría que abordemos cuál es la naturaleza y la oportunidad que se tiene en estas COP del Acuerdo de Escazú y cuál ha sido también, entiendo que hay representación de los estados, la posición de El Salvador en este espacio. Sí, las COP, las conferencias de las partes, es el espacio donde participan los estados que ya lo han ratificado el acuerdo o que se han adherido. Pueden participar países que aún no se hayan sumado al acuerdo vía ratificación o vía adhesión como observadores, que ha sido el caso de algunos países que han estado participando, aunque todavía no han culminado su proceso nacional para convertirse en Estado parte. Cuando hablamos de Estado parte es aquellos que están obligados a cumplir el acuerdo, son aquellos que ya lo ratificaron o ya lo han adherido, ¿verdad? Entonces, a esta COP, por ejemplo, última, fueron países como Perú, por ejemplo, Guatemala, por ejemplo, que no es un país que todavía lo haya ratificado, pero que solicitaron ir como países observadores. Hay que decir algo importante, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y Caribe, que es esta instancia de Naciones Unidas, que es la que funciona como la Secretaría del Acuerdo de Escazú, envió invitaciones a todos los países, a los 33 países, para que participaran en la COP3. Es decir, podían participar como observadores o como estados de pleno derecho, ¿verdad? Que son los que han ratificado y adherido, y simplemente El Salvador no contestó la invitación. Eso dice mucho de nuestro país y sobre todo dice mucho del órgano ejecutivo de El Salvador, que ha mostrado desidia total con los temas ambientales, ¿verdad? Es una administración de gobierno que las únicas ocasiones donde habla de medio ambiente es para ordenarle al ministro que libere, ¿verdad? Totalmente los permisos para construir, violando, digamos, la normativa ambiental del país que establece disposiciones sobre temas de acceso a información, participación pública, y que lo que estamos viendo en El Salvador es una impunidad en materia ambiental total. Entonces, la oportunidad de la COP es la toma de decisiones sobre cómo se implementa el acuerdo. Esa toma de decisiones sobre cómo se implementa el acuerdo es obligatoria para los países que ya lo han firmado, ratificado o adherido. Los demás, los que van como observadores, tienen, digamos, la primera plana de todas las decisiones y pueden comenzar a agilizar sus procesos nacionales para convertirse en estados parte a través de lo que van viendo en la COP, porque en la COP es donde se van sentando las bases de cómo se implementa y es también la que nos pone, digamos, en el mapa de todas las áreas o los vacíos que tenemos en nuestras legislaciones, en nuestras normativas, para ponernos al día con lo que dice Escazú. Entonces, por eso es importante que el país participe, aunque sea como observador, porque eso envía una señal de buena fe, envía una señal de compromiso con el ambiente y también una señal de que se van a dar pasos conducentes a cumplir con las obligaciones internacionales que el país tiene en materia ambiental. Muy bien, César, hablemos sobre cuál ha sido el resultado de esta COP número 3 del Acuerdo de Escazú, específicamente lo que tiene que ver con el plan de acción y la necesidad que se identifica de que se transversalice el enfoque de género, es decir, reconocer que existe una brecha, reconocer que hay impactos diferenciados en la vida de las niñas y mujeres cuando hablamos de conflictos socioambientales y este tipo de problemáticas que están presentes en los territorios de El Salvador, pero también de la región. ¿Cuáles son esos aspectos claves y también por qué se consideró importante este elemento del enfoque de género?
El plan de acción que se acaba de adoptar es un marco de referencia para actuar a nivel regional. Lo que significa es que este plan de acción se debe convertir en un plan de acción nacional. Es decir, el plan de acción regional no es para actuar regionalmente como bloque, sino que lo que busca es crear un estándar mínimo regional para que los países diseñen planes de implementación perdón, nacional en materia de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que es el que precisamente habla sobre las disposiciones de protección y de entorno seguro y propicio para las personas defensoras ambientales. Vale, dicho eso, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que implica esto? Y aquí donde viene, digamos, la tarea para nosotros, para nuestro país, El Salvador, y otros países que están en la misma situación que nosotros. Recordemos que durante las negociaciones, El Salvador, dentro de las negociaciones para que se aprobara el Acuerdo de Escazú, que fueron entre el 2014 y el 2018, El Salvador era parte del comité de negociaciones. Es decir, de los 33 países, 24 países eran parte del comité de negociaciones y participaban de cada sesión y daban insumos para la redacción de lo que se convirtió al final en el texto oficial que se aprobó del acuerdo. Digo esto porque es importante que la ciudadanía sepa que El Salvador sí jugó un rol en el proceso de negociación. Claro, teníamos otra administración de gobierno. ¿Qué pasa? Entra ahora con esta administración de gobierno, El Salvador no toca ni pitos ni tambores, ¿verdad? Dicho en léxico salvadoreño. Es decir, está ausente totalmente y desinteresado totalmente del proceso de implementación. Entonces, el plan de acción regional no es obligatorio para El Salvador porque no somos un estado parte. Aunque en la consulta, en los dos procesos de consulta para elaborar el plan, El Salvador fue el país que más propuestas y más participación tuvo de personas de toda la región. Es decir, de los 33 países de América Latina y el Caribe, El Salvador fue el país donde más participación hubo y donde más propuestas han habido. Entonces, eso debería de ser un mensaje importante para el Ejecutivo. Es decir, mientras ellos rechazan Escazú, la ciudadanía lo acoge, ¿verdad? Y le ve la relevancia, le ve la importancia. En ese sentido, pues nosotros como equipo Impulsor lo que hemos trabajado como una estrategia para llegar a los territorios es llevar Escazú a la gente. Es decir, miren, esto es un instrumento importante, debe ser su machete de trabajo porque es el instrumento que necesitamos para que las personas defensoras puedan realizar su labor en condiciones de seguridad. Digamos, eso es el plan de acción que da, digamos, los elementos centrales del plan de acción son el tema del conocimiento sobre personas defensoras, el reconocimiento a la labor de las personas defensoras, el fortalecimiento de capacidades y el fortalecimiento de los mecanismos de protección que ya existen. También hay un tema importante de reconocer las formas de protección endógenas que las comunidades y los pueblos indígenas sobre todo tienen para protegerse y para poder articularse a nivel territorial. Entonces yo creo que sí vendría a ser un elemento importante que ampliaría de manera significativa el asidero legal del país, porque en nuestro país las personas defensoras no están reconocidas en ningún instrumento jurídico y eso las expone a mayor violaciones a sus derechos, pero también a que la norma en el país sea la impunidad. Entonces, eso es en el tema del plan de acción. Ahora, en la pregunta que usted me hacía sobre el tema de la transversalización del enfoque de género, creo que esto es un paso importante en la implementación del acuerdo, porque lo que esto se va a traducir es en una guía de cómo vamos a implementar el acuerdo de Escazú con el enfoque y la perspectiva de género. También envía un mensaje importante de parte de los estados de que hay un reconocimiento, de que las mujeres, las niñas, las mujeres jóvenes tienen, digamos, circunstancias y condiciones adversas a la hora de involucrarse en la defensa del territorio.
Y esa transversalización también nos va a llevar a que no solo en el plan de acción, sino que integralmente en todo lo que establece el acuerdo de Escazú, los estados tengan en consideración todos los temas de género a la hora de implementar el acuerdo, porque cuando vemos precisamente los informes de Frontline Defenders o los informes de Global Witness y otros, ¿verdad? Aunque estos son los más reconocidos y los más representativos a nivel regional y global, podemos ver que realmente sí hay un tema de que hay los ataques, la persecución, el amedrentamiento hacia las mujeres defensoras es una realidad y que obliga a que toda la sociedad en su conjunto, de todos los países, protejamos, reconozcamos y nos comprometamos con que estas personas puedan realizar su labor en condiciones propicias y en condiciones de seguridad. Cuando hablamos de este tema, César, bueno, pues preocupan estos datos que nos están revelando que en la región vivimos en una situación bastante compleja y que se enfrentan diferentes riesgos por ejercer la labor de defensa de derechos humanos y en particular derechos ambientales. Pero también me gustaría un poco hablar sobre qué significa para esta lucha ambiental en estos contextos el que se tengan este tipo de logros como el plan de acción del Acuerdo de Escazú, que haya un espacio en el que se puedan encontrar diferentes pues, actores, actoras que están preocupados y preocupadas y que también, además de todas las demandas que se plantean a nivel territorial, nacional y regional, pues también están impulsando alternativas y están construyendo colectividad en esta defensa de la vida, en la defensa de la naturaleza. ¿Cuál es ese valor que tiene este instrumento, el plan de acción, en el marco de esta lucha? Yo creo que el plan de acción y los pasos que se están dando para la implementación del Acuerdo de Escazú representan un hito ambiental importante para América Latina y el Caribe. Si bien es cierto, según estos informes que hemos hablado, nos muestran que América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para ser una persona defensora del medio ambiente, también es importante que reconozcamos y valoremos los esfuerzos autogestionados, endógenos que las comunidades están realizando para impulsar este trabajo de defensa. Y ahí creo que es clave, ¿verdad?, ver el rol que juegan las mujeres rurales y los pueblos indígenas en esa defensa, ¿verdad? Durante el foro de defensores y defensoras ambientales que se ha estado realizando cada año en el marco de Escazú para elaborar el plan de acción, veíamos experiencias muy importantes en temas de las guardias indígenas, las guardias cimarronas en Sudamérica, por ejemplo, y otros esfuerzos quizás no de una dimensión nacional, pero sí que tienen una perspectiva territorial muy importante en países de Centroamérica, ¿verdad? Donde podríamos decir, bueno, en El Salvador, El Salvador no aparece mencionado en estos informes. En Frontline Defenders o Global Witness, El Salvador no aparece mencionado con casos de ataques a personas defensoras. Eso no quiere decir que aquí no haya ataques o que no hayan muertos por defender el medio ambiente, ¿no? Lo que significa es que aquí no hay datos, ¿verdad? Aquí no hay datos porque como al no tener un mecanismo nacional de protección y donde ni siquiera tenemos un protocolo de denuncia, es decir, una persona defensora va a la fiscalía, va a la policía aquí en El Salvador y ni siquiera le toman la denuncia como persona defensora porque no hay un protocolo para tomar la denuncia. Entonces, al no generar datos el Estado, y lamentablemente, porque así es, y el Estado es el garante, los datos para construir estos informes son datos oficiales que están en base de datos de los estados. Y El Salvador no registra nada. Entonces, la impunidad es la única garantía que una persona defensora tiene en El Salvador. Entonces, cuando digo que es un hito ambiental importante es porque adoptar este plan, implementar este plan y convertirse en Estado parte de Escazú, viene a llenar una serie de vacíos procedimentales que el país tiene. Y ahí, bueno, pues viene el llamado
al que nosotros como equipo impulsor de El Salvador hemos estado realizando a la administración de gobierno actual, a que reconsidere su posición en contra del Acuerdo de Escazú y que proceda de pronta manera a adherirlo, ¿verdad? Es un tema de voluntad, no solo política, sino que es un tema de voluntad ética con el ambiente, ¿verdad? Es decir, en la conformación anterior que teníamos en la Asamblea Legislativa, el ciudadano presidente de El Salvador tuvo la posibilidad de presentar el proyecto de adhesión a la Asamblea y con 43 votos, porque tenía 66 al menos, con su bloque, con el bloque de su partido y sus aliados, pudiera haber convertido al país fácilmente, así como hace con todo, ¿verdad? Con dispensa de trámite, pudo haber convertido a El Salvador en estado parte del Acuerdo de Escazú. Ahora, con la nueva conformación, tiene todos los votos también. Entonces, ahí hay un mensaje importante que la ciudadanía debe leer, de que no hay un interés real de hacer avanzar el país en materia de democracia ambiental. Entonces, esto es el valor que tiene Escazú, este es el valor que tiene el plan de acción, que no solo establece un piso mínimo, sino que también reconoce lo que ya existe en la medida en que hay que visibilizarlo y fortalecerlo, porque la capacidad de propuesta y solución que tienen nuestros pueblos es muy, muy alta, ¿verdad? Los procesos autogestionados, endógenos que ya existen, hay que fortalecerlos y el Estado debe comprometerse en movilizar recursos y en generar mecanismos que fortalezcan y que amplíen todas las posibilidades y todas las urgencias realmente de protección que tenemos para que las personas que están en primera línea protegiendo y defendiendo el medio ambiente, el agua y la tierra, puedan realizar su labor de esa manera. Para ir finalizando, César, a la luz de estas realidades en los territorios, de esa defensa y de esa protección del tejido de la vida, porque cuando hablamos del ambiente y de la naturaleza y de ese rol que ejercen las personas defensoras, estamos hablando de un trabajo por el bien común, ¿no? Por todos y todas. A la luz de eso, ¿por qué debemos reconocer y también solicitar que se retome el Acuerdo de Escazú para el caso de El Salvador y del resto de países de la región que aún no lo han retomado? Sí, yo creo que el contexto no debe, o las circunstancias nacionales y los contextos nacionales no deben limitarnos a elevar la voz para exigir, ¿verdad?, que el Estado y los estados que aún no lo hacen honren su compromiso de convertirse en estados parte de Escazú. Todos los países de la región, creo que no me equivoco, todos los 33 países de la región fueron firmantes de la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, que ha sido el que ha dado vida al Acuerdo de Escazú en su principio de inicio. Entonces, en el derecho internacional se entiende que quien firma manda una expresión de compromiso. Entonces, si firmaron la Declaración de Río, si negociaron el Acuerdo de Escazú por más de 4 años, entonces, independientemente de quién estaba en el gobierno en ese momento, quién era el presidente o quién era la administración de gobierno en ese momento, qué partido político fuera, recordemos que estos son compromisos del Estado, son obligaciones del Estado, ¿verdad? No son personales del presidente que estaba antes o del que está hoy. En ese sentido, creo que desde la ciudadanía, que son las que vamos a continuar, independientemente de quién esté en el gobierno, siempre el pueblo es el que continúa, ¿verdad? Siempre es la gente la que sigue en los países, ya sea las generaciones actuales o las venideras. Debemos elevar la voz y debemos exigir, ¿verdad?, que el Estado se comprometa con estos instrumentos y con estas obligaciones internacionales que tienen en materia ambiental, porque estamos en un contexto de triple crisis planetaria. ¿Qué significa eso? Que no solo estamos viviendo en medio de cambio climático, tenemos pérdida acelerada de biodiversidad, tenemos contaminación ambiental sin precedentes. Entonces lo que estamos viendo es que todas estas situaciones que se viven globales, pero que tienen impactos locales, territoriales y nacionales
muy apremiantes para un país como El Salvador, donde más de la mitad del país está dentro del corredor seco centroamericano y donde tenemos serios problemas y podemos llegar a acelerar procesos de desertificación o procesos de hambruna en nuestros países, necesitamos contar con estos instrumentos sólidos como es el Acuerdo de Escazú, porque la ciudadanía, para poder participar de manera educada, necesita estar informada. Y si no tenemos acceso a información, la participación de la ciudadanía no va a ser efectiva. Y necesitamos también contar con mecanismos mucho más efectivos en materia de justicia ambiental. Si bien es cierto, aquí en el país tenemos los tribunales ambientales, tenemos la Cámara Ambiental, pero vemos que cada vez la gente acude menos a las instancias para denunciar, porque no confía en las instituciones, ¿verdad? Que porque se prestan a manipulaciones de todo tipo y al final pues vivimos en la zozobra de la impunidad y no en la pronta y cumplida justicia, que es lo que dice la todavía vigente Constitución de nuestro país. Y el tercer punto, el cuarto punto creo importante por el cual debemos de mantener siempre el dedo en la llaga con respecto al Acuerdo de Escazú, a todas las instancias del Estado que tienen responsabilidad para que podamos convertirnos en Estado parte, es el tema de que al no reconocer a las personas defensoras ambientales en El Salvador, lo único que estamos garantizando es no solo la impunidad, sino que la situación y que la condición en la que realizan su labor la lleve a cada vez más peligros, a más riesgos, cuando están realizando una tarea que favorece el bien común nacional y que defiende y protege bienes comunes naturales, ¿verdad? Lo que es común es lo que hay que cuidar, ¿verdad? Lo que es común es lo que es de todos y todas, es patrimonio no solo natural, sino que también cultural e inmaterial de nuestro país. Y el Acuerdo de Escazú es un instrumento fundamental para avanzar en esa protección, en ese cuidado. Así que mi llamado a toda la ciudadanía es: infórmense sobre qué es el Acuerdo de Escazú. Pueden visitar las redes sociales del equipo impulsor. Tenemos material amigable, desde manuales en fácil, tenemos videos animados, tenemos cartillas fáciles para aprender de qué se trata el Acuerdo de Escazú. Llévenlo a su comunidad, llévenlo a su familia, a su centro escolar, a la universidad, y alfabeticémonos sobre qué es importancia de los derechos de acceso que contiene el Acuerdo de Escazú y por qué estos derechos de acceso son considerados derechos llave, porque permiten acceder a otros derechos. O sea, yo creo que ese es un mensaje importante porque debemos valorar y sumarnos a la exigencia que El Salvador honre su compromiso. Muchísimas gracias, César, por estas reflexiones y por abordar este tema tan importante que tiene que ver con la vida y en este caso, pues este instrumento para la protección de personas defensoras ambientales, el Acuerdo de Escazú y el plan de acción que recientemente se aprobó. Gracias y será hasta una próxima. Gracias, Violeta. Ha sido un gusto conversar con usted. Agradecemos a César Artiga, él es del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, con quien hoy hemos abordado este importante tema. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía. Siempre es un placer poder encontrarnos en este espacio Ecotopía que produce la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y que se transmite a través de las radios comunitarias que tienen esta importante labor. Será hasta una próxima.